לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos como cada 2 semanas a Alejandro Rubinstein para seguir hablando de el buen nombre, los buenos nombres. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, una garantía para que un nombre sea bueno en la tradición judía, que contenga de alguna manera el nombre de o alguna alusión al ser divino. Estos son, por ejemplo, los nombres que empiezan con el prefijo el. De ellos hemos hablado un poco en la última entrega y hoy seguimos con nombres que para muchos sonarán muy extraños, como Eliadá, Eliá, Eliahbá o algo más conocido, Eliakim. Efectivamente, Jorge, hoy analizaremos un póker de 4 nombres con el prefijo Elí, o mi Dios. Demos comienzo. Eliadá aparece en 3 ocasiones en el texto bíblico y su significado es Hashem sabe o quien conoce a Dios. En el libro de Samuel, en el 2º tomo, en el capítulo 5, versículo 16, se narra sobre Eliadá, uno de los hijos del rey David, que nació en Jerusalén. Este personaje del siglo X antes de la era común es referido en el libro de las Crónicas como Beeliadá, como queda sentado en el libro de Divrei Yamim, en el tomo 1, capítulo 14, versículo 7. El segundo detentador de este nombre aparece también en el mismo siglo, pero en el libro de los Reyes, tomo 1, capítulo 11, versículo 23, destacando que su hijo Rezón, un oficial del ejército de Hadadezer, el rey de Sobá, se hizo de Damasco en una campaña militar y se proclamó como rey de Siria. Es en Divrei Yamim, en el tomo 2, capítulo 17, versículo 17, en el siglo IX antes de la era común, en que se da cuenta de Eliadá, el de la tribu de Benjamín, quien comandaba un ejército de 200,000 personas armadas con arcos, flechas y escudos durante el reino del rey Jehoshafat. Toca ahora el turno a Eliá, de quien solo tiene 2 presencias en los textos bíblicos. Uno de ellos es el que fue el descendiente de Elam, quien se divorció de su esposa extranjera en los tiempos de Ezra, como se refiere en el libro homónimo, en el capítulo 10, versículo 26. Por otro lado, en el libro de las Crónicas, primer tomo, capítulo 8, versículo 27, ahí encontramos que Eliá, el hijo de Jeroham, fue el líder de la tribu de Benjamín, que vivía en Jerusalén, y cuyos hermanos fueron Yaresía y Sigri. El nombre en cuestión tiene por significado el de Dios es Hashem, una afirmación de contundencia en la fe monoteísta por excelencia. El caso de Eliahbá, que significa Dios ha escondido, es citado en una sola ocasión en Samuel, en el tomo 2, capítulo 23, versículo 32, correspondiente al siglo X antes de la era común, como Eliahbá el Shalbonita, quien formó parte de los 30, una unidad de élite en el ejército del rey David. Y ahora, el personaje más conocido de los 4 analizados hoy, que es Eliakim. Significa Hashem alzará y se ubica en el siglo VIII antes de la era común. Es el hijo de Gilquí, a quien le fue designado el ser supervisor del palacio real durante el reinado de Ezequiel. Eliakim reemplazó a Shebna, quien había sido criticado por el profeta Isaías por haber cavado su propia tumba en las alturas de un monte. En el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 20, se puede constatar la profecía
de que Eliaquim iba a encargarse del gobierno y que se convertiría en el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Yehudá. Así, Eliaquim fue enviado por el rey, en compañía de Joá y Shebna, a entablar conversaciones con los comandantes del ejército asirio, quienes sitiaban a la ciudad santa. Rabshakeh, uno de los altos oficiales del ejército asirio, se encontró con la delegación en la parte exterior de la muralla de Jerusalén y habló en voz alta en hebreo con ellos. Por su lado, Eliaquim y sus compañeros le solicitaron que hablase con ellos, pero en arameo, con el fin de que los moradores no comprendieran las amenazas que les eran proferidas. Rabshakeh despreció la petición y continuó subiendo su voz, más aún en el idioma hebreo. La delegación guardó silencio y retornaron entonces para reportar a su rey, pero con sus vestimentas rasgadas en muestra y señal del fracaso de las negociaciones. Entre tanto, Hezequías, después de escuchar el relato, envió a Eliaquim y a Shebna, en compañía de los ancianos del sacerdocio, a conversar con el profeta Isaías, todos ellos vestidos precisamente con ropa de duelo. El rey, por su parte, también rasgó sus vestimentas, se cubrió con otros ropajes iguales a los de sus mensajeros y acudió de esa manera al gran templo, al Beit HaMikdash. Yeshayahu o Isaías les indicó a Eliaquim y Shavné que no temieran ante las bravatas expresadas por Rabshakeh y les aseguró que el ejército asirio se replegaría sin tomar Jerusalén. Todos estos sucesos son relatados a partir del libro de Reyes, en el segundo tomo, capítulo 18 y versículo del mismo número. Y 5 capítulos más adelante, en el versículo 34, se comenta sobre Eliaquim, pero ahora en el siglo VII antes de la era común, quien fue el hijo del rey Yoshiau y de Zebudá, siendo el hermano mayor del rey Jehoahaz. Este personaje, Eliaquim, cambió su nombre por el de Jehoiaquim, y bajo tal onomástico reinó precisamente en el reino de Yehudá. Por último, es en Nehemías, capítulo 12, versículo 41, ya en el siglo V antes de la era común, en que se relata sobre el último Eliaquim del texto bíblico, quien fue uno de los sacerdotes que tocó la trompeta en la jubilosa procesión que celebrará la dedicación de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Ahora bien, concentraré el análisis en Eliaquim. Goza de una gematria de 191, ya que se conforma con las siguientes letras y valorizaciones. Aleph vale 1, Lamed 30, Yod 10, Kof 100, una vez más la Yod con valor de 10, y se concluye con Mem, que vale 40. Acorde a la Kabbalah, la Aleph es aire, junto con Lamed, Yod es tierra, y Kuf, al igual que Mem, son agua. Así es que este nombre tiene como elemento predominante el aire. Acorde a su gematria, estas son las frases que se adecuan con mayor precisión al nombre de Eliaquim. Ani imha, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Bemahamne keuna, en el campamento de los sacerdotes. Haatzlaha gedola, la gran suerte o el gran éxito. U mumje gadol, él es un experto muy importante, muy grande. Que Melech de Cohen, como rey y como sacerdote. Y también Migdolei Agedolim, entre los grandes de los grandes. Así es que es un nombre muy interesante que tiene evidentemente muy pocas ocurrencias en cuanto a que sea utilizado. De tal manera que poco se puede decir precisamente sobre lo que es su popularidad. Sin embargo, es importante que
digamos que el rabino, escritor y editor alsaciano del siglo XIX, Eliakim Carmeli, el exprocurador general de Israel, Eliakim Rubinstein, y el reputado talmudista polaco, Eliakim Getzel Ben Yehuda Amilzagi, conocido como Rabillá, son la muestra de que este nombre poco empleado tiene representantes que le dan altura y relevancia, confirmando el sentido de su expresión. Dios elevará. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece que nos has elevado a nosotros también en el conocimiento de los secretos ocultos en los nombres judíos, en los más habituales y en los menos habituales, pero todos ellos, por ejemplo, estos mencionados dentro de la Biblia. Así que vamos a tener que seguir ahondando en este tema en próximas comparecencias aquí en El Buen Nombre. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima. Hasta la próxima.